Los textos que se presentarán a continuación, nacieron a partir del resumen de lo que se dijo una noche en una sala que llamábamos el sótano, debajo del planetario de Porto Alegre, en 1976. Llevan, al igual que los propios temas que desarrollan, la marca de un acontecimiento único y por lo tanto, raro. El planetario de la ciudad, inaugurado aproximadamente 4 años antes, ya se había convertido, pocos años después, en un punto de encuentro para curiosos, estudiantes y apasionados del cielo. Pero aquella noche en particular, su subsuelo sirvió a otro propósito. Un pequeño grupo reunido en silencio, lejos de cualquier instrumento que apuntara hacia el infinito, escuchó una conferencia que no hablaba de estrellas, sino de conciencia. La tenue luz roja de las lámparas técnicas, el olor metálico de los equipos obsoletos y el frío húmedo de la madrugada gaucha contribuían a crear un ambiente donde el mundo parecía suspendido. Allí, lejos de la superficie de la vida cotidiana, algunas personas, tras la presentación del programa previsto para aquella noche en el planetario, permanecieron para escuchar, por primera vez, ideas que desafiaban la lógica común. Lo que siguió no fue solo una conversación, sino el nacimiento de una visión que atravesaría décadas. Me correspondió reunir y dar consistencia a las notas de los 4 amigos que, además de mí, tenían el hábito de escribir en cuadernos que guardaban con cuidado, pues vivíamos tiempos de violenta represión. Comprendí que no existiría ninguna posibilidad de generar un texto definitivo, incluso con la aprobación del único que aún seguía con vida cuando produje la primera versión. Sucedió que encontré, en la biblioteca llamada Centro do Cruzeiro, que reunía las obras de las otras 4 que conforman la biblioteca brasileña, pequeñas anotaciones que se iban construyendo bajo subtítulos en un cuaderno de un autor sin nombre. Esas referencias nunca pudieron asociarse con precisión a las que reuní, pero las habrían complementado si hubieran sido desarrolladas. Tampoco pude registrar su origen, pues ya me encontraba alejado y desconocía si alguna de aquellas personas seguía con vida. En aquella época, estaba por cumplir 24 años, y era el más joven de los presentes aquella noche. La historia de cada uno decía mucho sobre la razón por la cual formábamos parte de aquel momento. Pocos, además de aquellos 4, mantenían un contacto frecuente. Supe después que todos pertenecían a una misma sociedad, compartían diversos intereses, y eran fundadores de un centro de publicaciones y estudios, de lo que aún hoy se denomina ciencia espiritual, activo hasta nuestros días. Fue la necesidad de reunir los textos lo que nos aproximó, y cada división en temas, títulos y subtítulos, fue construida de común acuerdo, existiendo solamente uno que generó dudas durante algún tiempo. No por desacuerdo, sino porque no parecía sintetizar el contenido. Hoy comprendo la razón de aquellas conversaciones y del cuidado dedicado a armonizar los textos y los títulos. Lo que sigue está lejos de ser concluyente, y reproduzco aquello que siempre se decía en nuestros encuentros. Duden siempre, mientras la respuesta no sea única y no surja desde el interior. Las preguntas formuladas en aquel círculo íntimo, después de una breve conferencia informal, no buscaban respuestas prácticas, buscaban dirección. Eran preguntas sobre lo que sucede dentro del individuo cuando despierta, sobre el peso de la lucidez, sobre los peligros internos, y sobre la travesía que transforma a alguien en un ser raro. Cada respuesta ofrecida aquella noche no era solo una explicación, era una semilla. Y de esas semillas, nació el cuerpo de ideas que ahora transcribo y comparto con el mundo. La atmósfera de aquel encuentro moldeó el tono de los textos que procuro reproducir con fidelidad. No era un evento público, no era una clase formal, no era una conferencia académica. Era un encuentro subterráneo, literal y simbólico, donde conciencias inquietas buscaban comprender el movimiento interior que ya sentían, pero que aún no sabían nombrar. El observatorio, cuya función era mirar hacia lo lejano, se convirtió en el escenario perfecto para hablar de mirar hacia el interior. Por ello, estos textos llevan la densidad de algo que no fue creado para las multitudes, sino para unos pocos. Nacieron de preguntas formuladas en voz baja, de profundas inquietudes y de una búsqueda sincera de sentido. Y ahora, al ser traducidos para el mundo, conservan ese origen no como un manifiesto,
sino como el registro de una conversación íntima que, por su profundidad, trascendió el tiempo y el lugar donde surgió. Lo que aquí se lee es el eco de aquella noche. Un eco que atravesó décadas, cruzó fronteras y que ahora se ofrece como guía, para quienes sienten el mismo llamado que aquellos pocos sintieron en 1976.